¿Cómo adaptas una obra tan cinematográfica al teatro? Y esa es una pregunta, o sea, que discutiblemente, o sea, podríamos plantearnos acerca de muchísimas otras películas, tal vez de cualquier película. Ah, pero Persona parece particularmente difícil. eh, a pesar de que proporciona, o sea, también bastantes facilidades. O sea, el número de personajes que aparecen en la película, el número de locaciones, la cantidad de diálogo, o sea, que puedes, o sea, también como desplegar, o sea, en un espacio escénico. Um, y sin embargo hay tantas cualidades sobre la película que la hacen, o sea, muy intensamente cinematográfica. Tienes secuencias de montaje rápido, que eso no lo puedes tener en el teatro. Tienes blanco y negro. Eso es difícil de adaptar en el teatro, aunque no sé, alguna obra de teatro se supongo que tal vez con iluminación y maquillaje. Tienes close-ups que no existen en el teatro. Tienes susurros que no existen en el teatro. O sea, entonces, digo, realmente este problema, o sea, de adaptación no es, o sea, nuevo para el teatro y tampoco, o sea, para muchos otros medios que han recurrido a la adaptación como una forma de generar obras dentro de su medio. O sea, el cine ha tenido también que descubrir, o sea, descifrar cómo adaptamos el teatro, cómo lo hacemos más cinematográfico. En otros escenarios, o sea, cómo hacemos una serie de televisión, cómo lo adaptamos a un juego de mesa, cómo hacemos que un juego de mesa sea una película, cómo hacemos que, o sea, entonces, que una película sea un parque temático, ¿no? O sea, o bueno, un juego mecánico. O viceversa, a ver, o sea, tienes que hacer una historia, o sea, con este juego mecánico, invéntate ahí tu historia de personajes, o sea, entonces, o sea, realmente, tanto en novela como en cómics, como en juegos de mesa, o sea, y de muchas otras formas, o sea, ha habido ya obstáculos relacionados con la adaptación que, dependiendo del caso analizado, se han superado de forma más o menos exitosa. Entonces, también algo, o sea, como muy importante de recordar, tanto en esta película, tanto en esta obra de teatro, como en cualquier otra, que sea una adaptación de cualquier tipo, o sea, ya sea que adapte literatura, o que adapte cine, o que adapte cualquier otro medio, es que al ser una adaptación, inevitablemente habrá cambios en el material, o sea, debe de haber cambios porque ya no estás viendo, o sea, la misma obra. Entonces no esperes en este caso, o sea, ver la película, porque no vas a ver la película, vas a ver una obra de teatro. Y eso, o sea, es, o sea, una definición muy grande. Entonces, y justamente eso también despertó mi curiosidad sobre esta adaptación. Sí hay como suficientes similitudes para decir, no nada más tomaron el título, hicieron lo que quisieron, o sea, sino, ok, o sea, sí se puede adaptar, pero o sea, ¿cómo se sentirá esta obra? ¿Qué van a agregar? ¿Qué pueden agregar? ¿Qué pueden hacer en el medio del teatro que no existe, o sea, en el cine? um, o que no se llevó a cabo en la película. Y hay algunas modificaciones, o sea, que son, creo que también, o sea, bastante, o sea, interesantes. Y más que una cuestión, o sea, de si es mejor o peor que la película, creo que, o sea, es interesante verlo, o sea, desde como este punto de vista, o por lo menos para mí lo fue. No esperaba ver algo superior a la película, esperaba ver algo distinto y esperaba ver también cosas, elementos que pudieran tal vez, o sea, incluso existir en la película, pero que no lo hicieron y que fue,
o sea, un despliegue creativo de quienes realizaron, o sea, esta adaptación. Más allá, o sea, del texto y de los diálogos tal cual, o si iba a haber también incluso una modificación de los diálogos, si iban a extenderlos o recortarlos o agregar nuevos, o sea, no lo sé, ¿no? Entonces, había también, o sea, como suficientes posibilidades para jugar con eso. Y uno de los elementos que agregaron en esta adaptación es que en la obra están haciendo una película. Y eso también, o sea, es un poco curioso. O sea, en lugar de que en la obra de teatro estén haciendo una obra de teatro, lo cual pudo ser una posibilidad. Y es algo que existe, o sea, en otras puestas en escena de otras obras. Aquí decidieron, o sea, mantener también, o sea, como esa relación con lo fílmico. Y hay, o sea, justamente un director, las dos actrices son, o sea, a la vez los personajes de la película, pero también son actrices como en un nivel diegético diferente que están interpretando a estos personajes. Y también tienes staff, tienes luces, tienes maquillista, o sea, entonces se siente justamente, o sea, un poco como si fuera, o sea, la producción de una película. Y una decisión también interesante es que el director, a pesar de que un poco, o sea, se ve como entre director y rockero, o director rockero, no, no se asemeja a Ingmar Bergman. Algunas cosas, o sea, tal vez, pero, o sea, sí la forma en la que está vestido, en la que habla, lentes oscuros, o sea, no es realmente, o sea, la imagen de Bergman. Por lo menos no, o sea, la que... o sea, no tengo idea si en alguna ocasión, o sea, se vistió así, pero no es, o sea, justamente una adaptación. O sea, no estamos viendo a Bergman en una obra de teatro. Es un director, o sea, sí da como ciertas indicaciones, pero algo también, o sea, creo que importante de mencionar es que esta como tal, o sea, no es una línea narrativa extra en la historia. Es una especie de framing device que no estoy, o sea, completamente seguro de que fuera necesaria. Porque de nuevo, o sea, en un entendimiento como narrativo, o sea, del teatro, esperamos ver, ¿no? O sea, como diferentes elementos que se van desarrollando y llegan como a un clímax, a un punto de tensión muy alto y después, o sea, una conclusión o desenlace. Y realmente no están aquí esos elementos para hacer eso. Por un lado, ok, si fuésemos lo suficientemente cínicos, podríamos decir que esta adición del director y el staff y la película se hicieron para llenar tiempo, ¿no? O sea, para que el texto no quedara como tan drásticamente reducido y entonces, o sea, bueno, tienes como un momento de pausa en la obra en lo que entran y salen y mueven cosas, o sea, y eso es parte de la obra. Pero creo que me gusta pensar que es una forma lo suficientemente efectiva de relacionar la obra, no nada más, o sea, con su medio de procedencia, que es el cine, sino también, o sea, justamente como con lo cinematográfico. Y con eso me refiero a que, o sea, la película, digo, además de tener el montaje, el cromatismo, o sea, los close-ups, etc., también tiene, por ejemplo, o sea, está en esta secuencia de apertura, la luz que crea el proyector. Y tiene, o sea, estos sonidos también de imágenes. Y tiene, o sea, una animación incompleta o yuxtapuesta, o sea, con otras imágenes o algo así. Necesito ver otra vez la película. Pero creo que es algo que
digo, así como podrías tener, digamos, o sea, un libro que remita a imágenes de cine y entonces lo adaptas a teatro y dices, bueno, o sea, voy a tratar de replicar, o sea, o de adaptar esas imágenes de cine, aunque la fuente es un libro. O sea, en este caso creo que funciona no nada más, o sea, porque el material fuente es una película, sino porque dentro de la película hay imágenes que hablan, creo, o sea, o dialogan, o sea, como muy explícitamente con el cine, o que muestran el cine, ¿no? O sea, de esa manera como mecánica. Eh, entonces, o sea, como mecánico material, ¿no? O sea, como del dispositivo cinematográfico. Entonces, creo que esa fue, o sea, la forma en la que lo adaptaron en el teatro fue como de, ok, en lugar de poner un proyector, o sea, y el escenario está oscuro, pero se enciende la luz del proyector y entonces escuchamos como el celuloide, o sea, que está avanzando, etcétera. Creo que eso es, o sea, una buena forma, o sea, de adaptarlo además, o sea, como al espacio tan amplio que es el escenario de teatro, es tener, o sea, a un montón de personas entrar y salir y mover cosas, o sea, y demás, en lugar de, por ejemplo, incluso tener un proyector muy grande, ¿no? O sea, otra alternativa tal vez hubiera sido, o sea, proyectar las mismas imágenes de la película, pero en el teatro, en el fondo. O en alguna pantalla, o a lo mejor, o sea, hacer como tus propias imágenes derivadas, o sea, de la película, y eso, o sea, proyectarlo. Pero bueno, o sea, independientemente de las múltiples formas en las que se puede llevar a cabo una adaptación teatral, creo que esta no fue una mala alternativa. Y tienes, o sea, justamente también a los, o sea, como que al staff que es silencioso, o sea, en general no hay diálogos entre ellos, o sea, ni de ellos con el público, y la forma en la que están vestidos se ve bastante, o sea, como verías a diferentes personas en un rodaje. Um, pero aún así, o sea, como que ciertos... O sea, están vestidos todos de negro, pero no es, o sea, como tal un uniforme, ¿no? Y puedes ver a alguien a lo mejor con un paliacate y alguien con, o sea, un sombrero vaquero y alguien, o sea, con guantes o con, o sea, y así, ¿no? Entonces, también creo que los personajes tienen como cierta visualidad, o sea, que los distingue, que pudo haber sido tal vez más sencillo, o sea, pero me gusta, o sea, que hay, o sea, como que un rastro de personalidad, o sea, en todos ellos. Um, y también creo que fue una buena forma de adaptar esto porque si hubiesen creado, o sea, una línea argumental para cuándo vamos a estrenar la película, o si se hizo, no se hizo, es que ya tenemos este problema con el productor o con el lo que sea. Ok, o sea, digo, tal vez eso pudo haber sido interesante, pero hubiera también perdido como la fidelidad con con la película, con el guión de la película. Entonces, o sea, hubiera sido como de, ok, o sea, en lugar de tomar, o sea, como el texto de la película, aparte tú le estás agregando diálogos y personajes y una historia y otra conclusión y eso puede hacerse, o sea, pero también en aras o en pro de la fidelidad de la adaptación, o sea, creo que también estuvo bien como de, ok, esto es una forma de agregar algo distinto que no vimos en la película, sin trastocar, o sea, demasiado la identidad de persona, ¿no? O sea, como obra. También, por ejemplo, en este caso, o sea, de las pocas cosas que sí agregan o que son como original, o bueno, de las cosas que son originales que no encuentras como en el guión o en la película de persona, es, por ejemplo, que hay como estas intervenciones, estas pausas musicales en la obra, que no lo consideraría, o sea, no es hacer persona o de persona un musical, ¿no? O sea, no es tomar, o sea, la película en blanco y negro de la tiendita de los horrores y la vuelves un musical, ¿no? Y entonces los personajes cantan sobre sus sentimientos y lo que quieren y lo que les duele o necesitan, etcétera. O sea, sino que, o sea, es una especie, o sea, digo, sí hay múltiples
como momentos en la obra donde escuchamos cantar a por lo menos, o sea, dos de los histriones. Pero, o sea, es más como una especie de... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? De interludio, como de pausa en la obra, en donde en lugar, como si fuese un intermedio. No hay intermedio en esta obra, pero en lugar de decir como de, ok, ponemos música y encendemos las luces y pueden salir y regresan, o sea, hay como estos micro intermedios dentro de la obra que permiten, creo que también, o sea, pues a las actrices, incluso, o sea, como los actores, o sea, que hacen de staff, o sea, les dan algo que hacer, o sea, al staff en esos momentos. Hay un reacomodo del espacio escénico porque cambian las cosas del lugar, los muebles, las sillas, y también, o sea, creo que permite, o sea, también como una pausa muy necesaria también para las actrices, porque esta además, o sea, pues es una obra muy, muy cargada de diálogo. Entonces, tener estas pequeñas pausas permite también, creo, a que, bueno, o sea, si a lo mejor una actriz necesita tomar agua, necesita, o sea, como respirar un poco, necesita revisar tal vez, o sea, como diálogos o incluso, o sea, nada más mentalmente, antes de seguir, o sea, por otro bueno, o sea, como fragmento de tiempo. Creo que o sea, estas pequeñas intervenciones musicales, o sea, ayudan bastante. Y también permiten, o sea, le dan como una atmósfera diferente a la historia, porque además hay por lo menos una que pude reconocer, o sea, que se repite varias veces, en donde dicen algo como, o sea, ella es una femme fatale, ella es una femme fatale, lo cual se asocia no nada más, o sea, como a la personalidad de uno de los personajes de Elizabeth Boga, sino también a cómo se transforma el personaje de Alma en la historia, pero además, o sea, remite al personaje de Elizabeth porque ella es una actriz. Entonces, como actriz, o sea, tiene o sea, el término de femme fatale, o sea, viene del cine negro. Y aunque esta actriz no es necesariamente una actriz de cine negro, aún así, o sea, creo que también, o sea, como que hace que tenga más sentido como la selección musical, ¿no? O sea, de esta canción. Entonces, creo que, o sea, o sea, funciona bien. Y otras canciones, o sea, no estoy seguro cuáles fueron, cuántas fueron. Pero también creo que funciona, o sea, que sea una que se repite o que escuchamos diferentes partes de la misma canción, porque funciona como leitmotiv. Entonces, escuchamos la musicalidad en un momento, pero la segunda vez tiene diferentes asociaciones a la primera y la tercera vez, o sea, tiene diferentes asociaciones y ya es la suma, o sea, como de varios elementos. Entonces, mientras que inicialmente tal vez solamente identificamos a uno de los personajes con la canción, después a lo mejor empezamos a ver a los dos, o sea, o los vemos invertidos completamente, o escuchamos y es como de las dos son la femme fatale y son la misma, no sé. Entonces siento que da también, o sea, como para ese tipo de interpretación, o sea, y de juego de asociaciones. Así que, o sea, buena adición. Y además, o sea, sí hay como un par de diálogos extra que son explicativos, o sea, o que son exposition dentro de la obra. Entonces, en lugar de tener, o sea, tal vez un diálogo agregado como de qué bueno, o sea, que decidiste salir a la playa el día de hoy para que tengas algo de aire libre o de lo que sea, de aire limpio. O sea, en lugar de eso es como de, bueno, vamos a mover el escenario y tenemos un narrador frente a un micrófono que nos dice, durante los siguientes días convivieron, bla, 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 y decidieron salir a caminar o a tomar el sol en la playa. Y ok, o sea, eso es un diálogo que le pudiste haber dado a las actrices, pero de nuevo, esto también funciona como una forma de darle algo más que hacer a tus otros actores, además de su presencia física. Y también, o sea, le das una pausa a tus actrices.
También diré, por ejemplo, o sea, que el escenario como tal, o sea, es un espacio muy austero. No es, por lo menos en esta adaptación, no es un escenario enorme. Es bastante reducido. Pero también creo que eso funciona muchísimo a favor, o sea, de esta historia porque justamente lo hace sentir más íntimo, que es algo, o sea, que tiene la película, ¿no? O sea, justamente con esta reducción de espacios, de locaciones. Am, y creo que, o sea, utilizan muy bien la cantidad de elementos que tienen, en donde, por ejemplo, pueden tener sillas, que una es la silla del director y a lo mejor una silla junto, que suponemos sería de la actriz. Pero en otro momento mueven las sillas y son sillas para las actrices que están justamente en la playa. Y a lo mejor en otro momento, o sea, tienes una cama que funciona, o sea, como la cama dentro de la casa, pero en otros momentos, como es una cama con ruedas, o sea, puede ser un vehículo que toma la actriz. Y tenemos claro, o sea, que no se ve como un vehículo, o sea, que no tiene, ¿no? O sea, como de que a ver cómo entró, o sea, cerró la puerta, o se escucha la radio, o lo que sea, pero podemos, o sea, creernos lo suficiente que estamos viendo un vehículo. Entonces, realmente, o sea, hay como muy pocos elementos. Um, como tal, o sea, o pocos props. Pero aún así, o sea, digo, sí hay algo, o sea, y también hace que el espacio se sienta dinámico, a pesar de que, por ejemplo, o sea, lejos está esta obra de ser una donde el escenario, ¿no? O sea, se levanta el fondo y aparece otro, o cambia, ¿no? O sea, de un lado a otro y ya estamos en otro espacio, o sea, y el piso también dio vueltas, o sea, es mucho más sencillo que eso. Pero también, o sea, como me gusta bastante. Y de repente hay algunos, o sea, props que son props, o sea, pero que no juegan demasiado, o sea, tampoco que las actrices no interactúan, por ejemplo, con eso, o sea, las actrices de Alma y Elizabeth y la doctora y el esposo, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, o sea, como que alguien que está cargando una escalera y es como de claro, porque están en el rodaje y ya, ¿no? O sea, eso fue como todo lo que vimos de la escalera. Entonces, bueno, o sea, entre una escalera, una mesa, un par de sillas, o sea, y otras cosas por ahí, o sea, creo que funciona también bastante bien. O sea, redujeron como los elementos al mínimo, pero también, o sea, muy bien aprovechados y en general aprovechados en más de una ocasión y por más de un personaje. Um, También hay un elemento también creo que como destacable que es la ampliación del espacio escénico, que es una cortina que en general está corrida al fondo, pero que se revela. Se abre en algún momento de la historia y entonces podemos ver más allá, o sea, un espacio que estaba previamente oculto y que después permanece oculto y nada más se revela dos veces. Entonces es un poco también interesante, o sea, por la misma naturaleza, o sea, de la historia, en donde tenemos personajes que revelan cosas que no habíamos previsto necesariamente, o sea, en un inicio sobre ambas. Entonces, en esta cuestión, o sea, de remover la máscara, ¿no? O sea, o la persona que interpretan, también un poco, o sea, como que el teatro, pues hace eso, ¿no? O sea, se revela más allá de lo inicialmente evidente. Así que eso estuvo bien. Ah, el color y la luz. Eso era algo, o sea, que suponía muy probablemente no iban a replicar como tal de la película El blanco y negro. Pero parte de eso, o sea, lo retoman. Uno es con el vestuario, en donde los personajes, por ejemplo, incluso en algún momento está usando una blusa blanca y una falda negra, y la otra una blusa negra y una falda blanca. Eh, Posteriormente, o sea, tenemos... y eso es, o sea, como el color del vestuario. O sea, además no tenemos como amarillos o verdes o rojos o azules. O sea, todos los personajes están como en esa dicotomía cromática en donde creo que realmente, o sea, ni siquiera hay como grises, ¿no? O sea,
como un cinturón gris o algo, pero o sea, es como que son o grises muy oscuros o negros, o son blancos o grises muy claros. Entonces, o sea, como que sí, o sea, lo veo y es como de que esto es blanco y negro nada más, ¿no? Y la otra es que tiene iluminación cálida e iluminación blanca, que es más fría. Y creo que, o sea, digo, sí, sí. O sea, definitivamente prefiero el monocromo de la película de Ingmar Bergman. Y creo que tal vez, o sea, más que la cuestión, o sea, de este tipo de iluminación, lo que me hubiera gustado más ver en esta obra es tal vez un uso más intenso de las sombras. Y como no era un escenario tampoco tan grande, no éramos un público tan grande, en parte creo que me hubiera gustado, o sea, que justamente jugaran con esa oscuridad un poco más, o donde casi todo está oscuro, pero a lo mejor un rostro está iluminado, o bueno, ya, o sea, tal vez porque no puede ser solo un rostro, o sea, una actriz está iluminada, y aunque todo lo demás, o sea, sea oscuro, creo que también, o sea, es una forma de dirigir la mirada, no es un close-up, pero lo diriges, o sea, a través de la iluminación. Y, o sea, creo que tampoco no hay riesgo como de que, ay, pero es que los que están allá no van a ver. O sea, es como de, o sea, no somos tantos, ¿no? O sea, entonces como que creo que desde cualquier lado, o sea, sí vas a poder ver la acción con suficiente claridad. Um, Digo, aunque la mayor parte esté a oscuras, o sea, sí todos tienen acceso, todos tienen visibilidad a la parte iluminada. O si tuvieras, por ejemplo, dos partes distantes iluminadas en el escenario y lo demás tratar de mantenerlo oscuro. No lo sé, o sea, me hubiera gustado que jugaran más con eso, para tratar de replicar, o sea, tal vez también un poco más la iluminación que y los altos contrastes que hay en la película. Aquí en general, o sea, no hay altos contrastes, o sea, todo está bastante iluminado, si acaso es, o sea, con una luz cálida o con una luz fría. Donde llega a haber, o sea, una variación de esta dinámica, es cuando mueven luces como dentro del escenario. Entonces, y eso, o sea, también me pareció bastante, o sea, una muy, muy buena idea y como muy buena forma de adaptar, o sea, como ciertas sensibilidades de la película o ciertas sensibilidades visuales. Porque hay momentos en donde es como de corte, lo cual no sucede mucho en la película, que diga en la obra de teatro. Y entonces se ilumina no todo el teatro, ¿no? O sea, no es como cuando llegas a ocupar tu lugar, pero se ilumina como la luz de trabajo, ¿no? Y entonces, o sea, los actores están así como buscando de, a ver, mi maquillista y de, a ver, siéntate y te arreglamos el cabello y lo que sea. Y así, ¿no? O sea, como de otras cosas. Y después, ok, acción, o sea, o seguimos y también cambia, o sea, entonces la iluminación. Digo, creo que está bastante bien, o sea, y separa como niveles diegéticos dentro de la obra, pero no está tan, de nuevo, o sea, no es o sea, se pierden todos los claroscuros de la película, excepto, bueno, las siluetas, porque cuando tienes las lámparas que puedes cambiar de lugar, siento que eso, o sea, es una forma de iluminación también como bastante interesante para el teatro. Porque el teatro, o sea, normalmente tiene una serie de lámparas, de luces que están estratégicamente posicionadas y que responden además a diferentes tipos también de iluminación, o sea, entonces, o puedes armar diferentes tipos de iluminación, o sea, si quieres tener verdes y morados, o sea, o si quieres tener blancos de este lado y cálidos de este otro, o apagar algunas y encender otras. Entonces, pero esas luces están fijas y, o sea, tienen que estarlo, o sea, también como pues para ahorrar tiempo y tienes, o sea, cuando haces teatro, o sea, tienes que saber cómo utilizar o cómo jugar, digo, si ese es tu trabajo, cómo utilizar esa iluminación de forma, o sea, también que, que, que pueda exaltar, o sea, o utilizarse a favor de la experiencia teatral, ¿no? O sea, digo, sea la historia, sea una experiencia inmersiva o algo más experimental o lo que sea,
siento o sea, digo, tiene también, o sea, como que ese valor, pero el hecho de que tengas lámparas que tienes que mover de lugar, siento que eso lo hace interesante, porque creo que en el teatro no suelo ver eso, ¿no? O sea, las luces ya están. Y justamente eso te ahorra pues muchísimo tiempo. Pero el hecho de mover, o sea, las luces es un elemento que remite más al cine que al teatro, en donde ya terminamos una toma en una habitación y ahora vamos a hacerla desde otro lado en la misma habitación y hay que cambiar el acomodo de todo, ¿no? Entonces, eso siento que, o sea, también me gustó bastante. Y dependiendo también del lugar en donde estés dentro de la audiencia, la iluminación también llega a modificarse un poco. O sea, puede ser tal vez una silueta a contraluz, o puedes tener un poco, o sea, de detalle en el rostro de un actor y todo lo demás es oscuro. Y entonces ahí sí hay un poco, o sea, de esta cuestión del claro oscuro. Y me agrada que si bien no es en la mayor parte de la obra, y creo que pudieron utilizarse otras formas o otros recursos lumínicos para tratar de emularlo, por lo menos me gusta que existiera de esta forma esta solución. Así que discutibles tal vez lo sean los resultados o si debió usarse más. También creo que la forma en la que se usó, o sea, fue mesurada. También creo que no hubiera querido, o sea, que abusaran, o sea, demasiado de ese recurso. Pudo tal vez ser más expresiva, en mi opinión, pero no fue un mal uso de la luz. Y otra diferencia también, o sea, que mencionar son, ok, esto es también realmente de todo el teatro, pero luego hay una especie de no realmente contradicción, pero tal vez, pero no es que los diálogos son muy altos. Y eso es necesario, o sea, porque si hubieran sido con un volumen de voz natural, seguramente no hubiera escuchado mucho de la obra, porque además, salvo por este micrófono donde los actores luego cantan o donde llegan y te dicen, o sea, como de, entonces esa mañana decidieron bla, 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 creo que, o sea, todo es, o sea, al volumen o a la potencia de la voz de los actores. Así que, si bien tal vez hubieran apreciado como hablar en un volumen normal en lugar de tener que alzar la voz, sí es algo que, bueno, comparativamente me saca, o sea, a mí de la experiencia. O sea, después de un rato supongo que no, pero llega a ser o llegó a ser un elemento distractor, o sea, para mí, lo cual de nuevo, eso es de todo el teatro, pero el hecho de que escenas que podían ser tal vez muy calladas, o sea, o en un volumen muy bajo, o sea, muy naturales, como llegan y de, ¡ay! Qué gusto me da estar aquí con usted y que me escuche. Una actriz como que tiene una carrera como la suya, ¿no? Y ay, lo curioso es que dicen que soy muy buena escuchando, pero esta es la primera vez que siento que alguien me escucha. Es como, o sea, baja tantito la voz. Es como, estoy aquí enfrente, ¿no? O sea, sí te escucho. Estoy muda, pero no sorda. Entonces, digo, obviamente eso no es para la actriz que está frente a ella, ¿no? O sea, es para la audiencia, es para que nosotros escuchemos, para que el que está hasta atrás escuche, y aunque no sea una audiencia muy grande, ni un espacio sea tan grande, es normal, o sea, que tengan que alzar, o sea, el volumen de voz, ¿no? O sea, para que todo esté claro, o sea, eso es parte del teatro, pero es parte, o sea, como de los artífices, o sea, que en este caso, por lo menos, o sea, sí fue como un poco, o sea, el resultado fue el esperado, o sea, o fue como el deseado. Como di tus diálogos y que todos te escuchen y que todos se entiendan, o sea, entonces no hubo, o sea, como ningún problema de acústica o de aquí no entendí o aquí me molestó, o sea, realmente, o sea, solamente que entre la película y la obra de teatro, o sea, pues sí fue, o sea, como, bueno, o sea, tal vez como si criticara así de que, ay, pero la luz y en el otro estaba en blanco y negro, es como de, pues sí, o sea, pero pues ahí está la película si la quieres ver, ¿no? O sea, entonces, no obstante, me parece curioso que hayan exaltado, o sea, un poco los diálogos de esta forma,
pero no tanto la corporalidad de las actrices. Y creo que eso de hecho también eso hubiera sido preferible. Porque si bien, o sea, hubiera sido como tal vez, o sea, digo, todo un proceso también, o sea, como de exploración, de a ver qué tan lejos podemos llevar esto y cuando ya es demasiado. Creo que hubiera sido apropiado, o sea, mostrar un poco de diferencia entre la rigidez de una de las actrices y la gesticulación y movimientos de la otra. Que creo que eso no lo noté realmente. O sea, una de las actrices sí. O sea, normalmente está sentada, está más quieta, está leyendo un libro y todo. O sea, pero la otra, en general también está un poco así. O sea, entonces, digo, no tienes que convertirte necesariamente, o sea, en una, Mrs. Lovett, ¿no? O sea, y que saltes y hagas, o sea, como de lo que sea, sino, ok, tal vez, o sea, no seas, o sea, como tan física, o sea, pero algo de eso, o sea, creo que puedes, no sé, o sea, como que sí mover la forma en la que a lo mejor, o sea, la cabeza, o cómo te das vuelta, o si haces los brazos de alguna forma, o saltas, o sea, un poquito de gusto, o alguna cosa, o sea, que pueda ayudarme también a distinguir visualmente a ambos personajes. O sea, ya tienes también, o sea, bastante, ¿no? O sea, del color, o sea, como oscuro y claro, y luego, o sea, invertido. Digo, Elizabeth nunca se viste de blanco, pero como el blanco y negro y blanco. Uh, y tienes el hecho de que un personaje habla y habla y habla y el otro personaje está en silencio. O sea, ya tienes, ¿no? O sea, como tal vez suficientes diferencias, pero eso es algo tal vez, o sea, que también me hubiera gustado ver, que me parece que en la película, o sea, está más presente, tal vez también por la cercanía que da la cámara a los actores, pero que aquí, si ibas a alzar la voz para que te escucharan todos, tal vez también moverte un poco más para que te vean todos, porque si te estoy viendo de cerca puedo ver, o sea, ese tipo de detalles más sutiles, pero, o sea, esto es el teatro, ¿no? O sea, donde las sutilezas se mueren, o sea, díganme que no, entonces, no, pero sí, o sea, justamente es como mucho tiene que exacerbarse, ¿no? O sea, o se invisibiliza. Entonces, creo que aquí hubiera sido, o sea, como que una buena decisión tal vez jugar un poco más con eso. También tengo que, creo que aplaudir, o sea, a las dos actrices principales. Porque sobre todo al personaje de Alma diría que es el más pesado, porque, eh, o sea, el teatro no es ajeno a los monólogos, ¿no? O sea, y de hecho justamente hay obras de teatro o puestas en escena completas, donde solo hay un personaje y todo el tiempo está hablando. Y hay pausas, hay silencios, hay tal vez, o sea, un intermedio, pero toda la acción, toda la obra, o sea, tiene que estar en los hombros, ¿no? O sea, de una misma actuación. Um, o de un actor. Entonces, en este caso, o sea, la actriz de Alma no tenía ese grado de dificultad porque, bueno, tienes a una coprotagónica, tienes a tus otros personajes que te dan una pausa, tienes otras intervenciones de diálogo. Entonces, creo que está, o sea, también como lo suficientemente bien apoyada, pero aún así, o sea, creo que o sea, sí me impresiona que tanto de la obra tenga que ver eso, o sea, con apréndete tus diálogos. Y es aprender tus diálogos en relación con las acciones, con el espacio, con el trazo escénico. Pero también, o sea, si se te olvida, o sea, no tienes tanto, o sea, como la facilidad de que otro actor te recuerde o te diga, o sea, como le da gusto que le diga y ya, entonces como de, sí, me da gusto escucharlo, ¿no? Y retomas, o sea, como el resto de los diálogos. Y creo también, o sea, entonces, bueno, o sea, digo, bien ahí porque se tuvo que aprender un montón de diálogos, aún así, aunque tuviera todo este apoyo. Y en el caso de la otra actriz, creo que también, o sea, hay algo, o sea, que
creo que es difícil sobreactuar un personaje que no tenga diálogos. Y esa es una de las cosas tal vez también que no me encantó de esta adaptación, que ella tiene diálogos, o sea, canta. Tiene una actuación donde está cantando, tiene como un momento extradiegético donde está cantando, o sea, el personaje de Alma ve la actuación de Elizabeth en la tele y entonces ahí está cantando. Entonces, hubiera sido más impresionante para mí, o sea, ver una actuación donde la actriz no tiene, o sea, ningún diálogo, no utiliza su voz para nada. Y creo que eso sería muy... O sea, eso es algo que por lo menos yo no he visto en el teatro, no que sea la persona que vea más teatro, pero es como de, a ver, utiliza el resto de tus recursos actorales, ¿no? O sea, para encarnar este papel. Y el hecho de que sí tenga canciones, aunque no sean diálogos hablados, siento que me roba un poco, o sea, de ese elemento que tenía el personaje en la película. En donde es como de, a ver, o sea, la mirada, las muecas, una sonrisa, la postura, y que eso, o sea, mucho de eso se remueve cuando estás en el teatro, justamente por la distancia. Y aún así me hubiera gustado ver, ok, cómo esta persona puede encarnar el personaje y tener una presencia, ¿no? Y no confundirse con una silla en el fondo o algo así, o sea, sino, ok, o sea, sé que está hablando con este personaje y la forma en la que se mueve, en la que estira la mano, en la que lo observa fijamente, alguna cosa, y no vemos eso. Entonces, siento que es, o sea, un poco, pues digo, no sé, ¿no? O sea, algo desaprovechado tal vez, o sea, digo también, o sea, supongo que la actriz, o sea, quiere decir diálogos o quiere utilizar su voz, pero también creo que sería un reto como actor muy grande, ¿no? O sea, como de que, a ver, interpreta a este personaje, ¿no? O sea, de esta forma. Y creo que el personaje de Elizabeth no termina de convencerme. Creo que la veo un poco muy joven, muy... no sé, o sea, como más infantil que la versión de la película. Lo cual es también curioso, porque la versión de la película tiene como 45 años y la actriz tenía 25. Entonces, digo, podríamos tal vez criticar a la versión de la película de lo mismo, pero la versión de la película, siento que sí estoy viendo una señora que tiene un poco como este halo de misterio, de femme fatale, de no sabes si confiar en ella o no, o sea, de que hay algo atractivo en ella o algo que te hace confiar y descubres que no debiste haber confiado en ella, etc. Entonces, creo que hay... O sea, que la actuación no está al nivel, en la obra de teatro no está al nivel de la película. La de Alma, creo que diría que hace no tan mal trabajo, de nuevo, o sea, creo que su fisicalidad pudo mejorar, pero por lo menos, o sea, tal vez porque tiene la parte de los diálogos, eso la salva, el tono de voz, o sea, la sonrisa, la emoción con la que habla. Creo que un poco, o sea, eso me permite más como aceptarla como Alma más que a la Elizabeth como Elizabeth, que un poco tal vez me hubiera gustado ver, y no sé si hagan eso en esta obra, si las actrices intercambien de papel, tal vez, dependiendo de la función, ¿no? O sea, que estás viendo. Ah, en donde tal vez, o sea, quien interpretó a Alma, tal vez hubiera sido una mejor Elizabeth, y la Elizabeth hubiera sido una mejor Alma, tal vez. Pero bueno, son mis consideraciones al respecto.